El acta de la sesión 125 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 126 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente antes, a informática, si por favor pueden verificar que el diputado Andrés Lonto me dice que no puede ingresar y cuando ingresa queda en la sala de espera, pero aquí no figura como para poder admitirlo, para que puedan ver eso. Bien, ahora sí, señora presidenta, vamos a dar lectura a la cuenta. Se recibió los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen en moción parlamentaria de las diputadas Marzán, Castillo, Giles, Olivera, Parra, Rubio y Santibáñez, y de los diputados Flores Doniván, Rocaful y Vidal, que modifica la ley 14.908 sobre pensiones de alimentos, estableciendo como causal de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular el hecho de ser deudor de pensiones de alimentos. Se recibió un oficio también en carácter de reservado de la directora del Sename, el cual da respuesta a la glosa presupuestaria de la ley de presupuestos. También un oficio reservado de la directora del Sename, que también emite un informe sobre la glosa número 19 presupuestaria. También se recibió un oficio de la defensora de la niñez, quien informa sobre las acciones pertinentes en el caso de una menor de edad a quien se le estaría vulnerando su derecho a conservar el nombre y familia de origen. Eso lo vimos en la comisión. Lo que habría motivado su fuga del hogar María Ayuda en que se encontraba internada, según antecedentes dado a conocer en sesión de comisión por la directora de la ONG Emprender con Alas, dando con ello respuesta a esta comisión. Se han recibido 3 pareos. Uno de la diputada Giles con el diputado Sebastián Keitel, otro de la diputada Natalia Castillo con el diputado Arturo Longton, y otro del diputado Carte por el diputado Raúl Soto. No obstante, señores diputados, les comento de que hoy día no hay votaciones, pero vamos a tener presentes los pareos igual. Es toda la cuenta, señora presidenta. Ya. Hay varios, pero hoy día quisimos igual invitar, señor secretario, a la diputada Erika Olivera, que ella había igual inscrito su boletín, había enviado su boletín para... Ah, está, ya, voy a leer. Entonces, ya. Ofrezco la palabra, si antes, para asuntos varios. No, ya. Ya. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los siguientes proyectos de ley. 1. El origen en moción de los diputadas Camila Flores y de la exdiputada Marcela Sabat y los diputados Jorge Alessandri, José Miguel Castro, José Antonio Coloma, Luciano Cruzcoque, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Lonton y René Zafirio, que modifica el Código Penal y el Decreto Ley 321 del 1925, que establece la libertad condicional para los penados en el sentido de aumentar el periodo de privación de libertad de los condenados por los delitos que indica en caso de la víctima sea menor de 7 años. Boletín 11-7-2307. Y el otro, el origen de moción de las diputadas señoras Marzán, Castillo, Giles, Olivera, Parra, Rubio y Santibáñez, de los diputados señores Flores, Doniván, Rocaful y Vidal, que modifica la ley 14.908, estableciendo como causal de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular el hecho de ser deudor de pensión de alimentos, boletín 14601-18. Ofrezco la palabra y tenemos acá del primer proyecto a la diputada Erika Olivera. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo hoy día vengo a cumplir con algo que se me ha encomendado. Vengo a hablar sobre un proyecto de ley, ley SOFI, del cual yo no soy autora,
Ustedes nombraron ahí a los autores de este proyecto, dentro de ellos está el diputado Longton, que pertenece a esta comisión, pero que es un proyecto que su autora principal es la senadora Marcela Sabat. Es un proyecto que nace desde la sociedad y precisamente yo estoy acá porque es parte de la sociedad la que se ha comunicado conmigo para poder poner en visibilizar este proyecto. Y este proyecto, Presidenta, un poquito para contarles y hacer historia, en el año 2018 se produjeron hechos delictivos que involucraron a menores de edad. Específicamente el caso que da el nombre a esta ley, el Sofi, una pequeña de 1 año 11 meses que murió en enero del 2018 en la comuna de Alerce, tras sufrir reiterados maltratos físicos por parte de su padre. Luego vino el caso de Ámbar, quien también murió por maltratos por parte de su padrastro, teniendo tan solo 1 año 7 meses. Todo esto, Presidenta, hizo reflexionar a la sociedad respecto a la necesidad de enviar señales político-criminales de tolerancia cero respecto de quienes vulneran la inocencia y la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes respecto de infantes o menores de 7 años. Existe un amplio consenso en la sociedad que quienes agreden o vulneran sus derechos ameritan la respuesta más severa por parte del Estado, ya que en definitiva se aprovechan de su indefensión. Y en ese orden de cosas, Presidenta, es que nace este proyecto. Yo me comuniqué con la senadora Sabat para contarle lo que había ocurrido respecto de las reuniones que a mí se me habían solicitado para poner, ojalá, y hacer visible este proyecto. Y bueno, el proyecto, para contarle un poquito de lo que trata hoy día, el artículo 32, claro, el artículo 32 bis del Código Penal, lo que hace se refiere a, a que no se podrá conceder la libertad condicional sino una vez transcurrido 40 años de privación de libertad efectiva, debiendo darse cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulan su otorgamiento y revocación. Y lo que hace este proyecto es aumentar de 40 años a 60 años efectivos. Y en el caso, siempre, Presidenta, tratándose de delitos que se cometan en contra de infantes. Y aquí cuando se habla de infantes se habla de niños de menores de 7 años. Yo acá me hice un escrito para un poco contarles de qué delito habla este artículo. Y este artículo habla, por ejemplo, del 141 que habla del secuestro calificado, del 142 número 1 que habla de la sustracción de menores por rescate o lesiones graves, del 150b número 1 que habla de la tortura con homicidio, del 372 bis que habla de la violación con homicidio y el 390 que habla del parricidio cuando la víctima fuese menor de 7 años. Y aquí, Presidenta, yo quiero hacer un llamado no solamente a esta comisión, sino que yo hago un llamado al Congreso. Porque en este Congreso, Presidenta, hemos votado algunos proyectos en donde personalmente, y yo le he dicho en otras oportunidades, personalmente, Presidenta, yo tengo un compromiso muy aferrado con la infancia. Y hablo de la infancia, hablo de esas personitas que no tienen voz, hablo de esas personitas que son vulneradas en sus derechos, que no tienen cómo defenderse, y nosotros lo que hacemos a través de la legislación muchas veces es permitir que esas personas que en algún momento vulneraron sus derechos, violaron, asesinaron a esos niños que no tienen cómo defenderse, nosotros más encima no somos capaces de responderles ni a las víctimas ni a las familias como corresponde. Y hace muy poco nosotros votamos un proyecto en este Congreso en donde la verdad es que para mí fue bien doloroso, más que frustrante fue bien doloroso el darme cuenta del compromiso real que tiene este Congreso con la infancia. Porque resulta que y lo voy a traer a colación, hace poco votamos un proyecto en donde en uno de sus artículos lo que buscaba era aumentar el tiempo para acceder a los beneficios carcelarios. Hoy día los condenados por violación, por parricidio, por todos estos delitos que están enumerados, hoy día esas personas tienen que cumplir 2/3 de la pena para poder acceder a los beneficios carcelarios.
Y lo que hice yo fue solicitar que eso fuese un aumento a 4/5. Y eso se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, cuando uno va y conversa con las familias, y las familias te dicen, ¿por qué ustedes no hacen nada por nuestros niños, por la infancia en este país? Porque el discurso es, estamos comprometidos y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, pero al final, y yo también entiendo, Presidenta, cuando aquí dicen que la cárcel, finalmente lo que se busca es que las personas estén menos tiempo en la cárcel y que se rehabiliten. Pero la pregunta que yo hago, cuando una persona, sea hombre o sea quien sea, viola y asesina a una niña o a un niño de 1 año, 11 meses, o a un niño de 5 años, ¿esa persona tiene rehabilitación realmente? Entonces, yo dejo esa pregunta nuevamente acá, porque de verdad me llama poderosamente la atención cuando al momento de analizar estos temas en donde estaban relacionados lo más sagrado para una sociedad, como lo es la infancia, no le damos no tenemos esa delicadeza o esa sensibilidad para tratar estos temas. Yo entiendo que aquí hay temas penales, hay abogados, pero las leyes, Presidenta, hoy día estamos en el siglo XXI y las leyes muchas veces no pueden seguir siendo solamente desde la razón. Aquí también tiene que haber una cuota de humanidad. Y por lo menos yo personalmente siento que a veces esa cuota de humanidad no siempre está. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, o en el caso de la infancia, tiene que estar, tiene que existir. Y por otro lado, este proyecto también, Presidenta, lo que busca es, en el artículo 2, dice intercálese el inciso primero del artículo 3A del decreto de ley 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados luego de la frase privación de libertad efectiva y antes del punto la expresión, sin perjuicio de lo señalado en el inciso final del artículo 32 bis del Código Penal. Presidenta, yo hoy día cumplo con traer este proyecto a esta comisión, dejarlo en manos de ustedes y inmediatamente hacer la solicitud de que sea invitada la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez, y algún representante de la UNICEF para que pueda venir también a dar su opinión respecto a este proyecto. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Ofrezco la palabra sobre el tema. Diputado Moraga. Sí, pero lo escucha. Diputado Moraga. No, es que sale su manito así. Sí, sí. Ofrezco la palabra, diputados. Ya, no hay palabra. Entonces, vamos a tomar el acuerdo de invitar para la próxima sesión a la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz y a la UNICEF, algo de la UNICEF. ¿Acordado? ¿Sí? Sí, ya. Acordado. Diputada Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero agradecer que tengamos el cronograma, cómo vamos a tramitar este proyecto, pero tengo una duda, porque este proyecto se parece mucho a otros proyectos que hemos revisado y algunos han sido aprobados y otros no en la sala. Entonces tengo la duda si es que no tendríamos algún tema reglamentario desde la perspectiva que ya sé, por ejemplo, el proyecto que se votó la semana pasada, hay normas que están cruzadas. Entonces no sé si tenemos alguna imposibilidad de poder seguir tramitando porque la otra materia ya se zanjó en un tiempo no mayor a 1 año, entiendo. Entonces, esa es una duda, pero tengo la total disposición a que lo podamos ver, pero solamente quiero salvaguardar que estemos dentro del reglamento. Secretario, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente lo que dice la diputada Natalia Castillo es cierto.
precisamente esta etapa de inicio de discusión y discusión general es precisamente para ver estos alcances, y no solamente esto, todos aquellos que llegan en relación incluso con admisibilidades o inadmisibilidades o inconstitucionalidades. Eh, es importante que en este periodo efectivamente verifiquemos, incluso también los asesores parlamentarios también lo hagan para que lo puedan dar cuenta de ello, que si hay conflicto normativo, conflicto de disposiciones permanentes, no tiene ningún sentido sacar normas jurídicas contradictorias o superpuestas. Así que en ese sentido, diputada Natalia Castillo, sí, vamos a tener que entrar a revisarlo, y en eso también le pido la participación y colaboración a todos los parlamentarios en este punto, digamos. Más que mal, son vosotros los legisladores, y es importante hacerlo presente, y según lo sea que se vaya indicando, se va a ir resolviendo y pudiendo finalmente poder votar en general, si es que así lo hace la comisión o no, digamos. Claro. O si bien es cierto, se hace la observación, y posteriormente en la etapa de de las indicaciones o en la discusión particular, ahí se pueden hacer las enmiendas. Pero esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias, diputada Castillo, por la observación. Muchas gracias, diputada Castillo. Ofrezco la palabra sobre el mismo tema. ¿Sí? Ya, entonces pasaríamos al siguiente. Al otro. Ya, pasamos al siguiente proyecto. Diputada Olivera, ¿ninguna? ¿Bien? Ya, muchas gracias. Y la... Señora Presidenta, si usted me lo permite, la diputada Carolina Marzán me dijo que quería hacer una intervención. Si la comisión lo tiene bien, podemos suspender 2 minutos para que pueda ser presente. Ella está en la Comisión de Constitución, está a paso de aquí. ¿Nos dan 2 minutitos para hacer la presentación? ¿Sí? Ya. La bienvenida, que viene corriendo la diputada Marzán. ¿Ya? Así que para que... Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le toca. Con respecto, ¿tiene un documentito que me preste? Sí, no se preocupe, si lo tiene, no se preocupe. Bueno, primero agradecer, Presidenta, la buena disposición de haber puesto en tabla este proyecto. Sabemos lo complejo que de repente es la tramitación acá al interior del Congreso. Hay muchos proyectos, todos son prioritarios, todos son urgentes. Por eso particularmente agradezco la gestión, la disposición y sobre todo a quienes también lo adhirieron. Y también me ha llamado mucho la atención porque creo que es un proyecto que hace justicia en parte al dolor tremendo que tienen vengo casada, disculpen, venía corriendo, a tantas familias, tantas madres en nuestro país, porque sin duda es una situación que está muy feminizada. El porcentaje en su mayoría son mujeres, más de un 90-95% que se hacen cargo de sus familias. Entonces hay proyectos que van en el camino de tratar de hacer justicia, pero hay un tema que sin duda resultó muy doloroso y casi una burla cuando uno habla de cargos de elección popular, ¿ya? ¿Qué pasa? Estas madres se han organizado de distinta manera con distintas organizaciones, deuda de pensión de alimentos, pago efectivo de deuda de alimentos, resistencia materna, son organizaciones que existen a lo largo de todo el país y son madres que luchan por hacer justicia para que algún día se les deje de humillar, se dejen de sentir vulneradas, porque sabemos el tremendo y doloroso recorrido que hacen para tratar de que algo que por ley les pertenece no se cumple, y que es el pago de la pensión de alimento para sus hijos e hijas. Entonces, cuando nos enteramos por la prensa de que hay un candidato que quiere ser autoridad, que aspira a ser la primera autoridad del país, presidente de la nación, y luego de eso nos enteramos que tiene una tremenda deuda de pensión de alimento, una deuda que ya se escapa a toda realidad, porque estamos hablando de millones y millones y millones. Entonces surge este proyecto de ley para impedir que todo
todo aquella, porque también hay mujeres que no se hacen cargo de sus hijos y que no pagan la pensión de alimento y son las menos, que pretendan postular a un cargo de elección popular, pero también a un cargo público, ¿ya? En el cargo de elección popular tenemos al presidente, a los alcaldes, a los concejales, a los gobernadores, pero también tenemos cargos públicos como por ejemplo ministros, subsecretarías, en fin, la figura nueva de delegado presidencial, delegado regional, en fin, no pueden estar a la cabeza de una comuna, de una nación, de una región, si tienen deudas de pensión de alimentos. No pueden. Eso es inmoral. Es una vulneración, como he dicho en tantas ocasiones, a los derechos humanos de niños y niñas, de hijos e hijas. Pero no solamente eso, entendamos que una madre que está luchando también está siendo vulnerada. Es un daño integral el que se les hace. Necesitamos que las madres estén tranquilas, sobre todo cuando se hacen cargo de la crianza de sus hijos e hijas. Y una madre preocupada, una madre vulnerada, una madre angustiada, una madre que no es que no tenga cómo llegar a fin de mes, de repente no tienen cómo avanzar el mes, el día 1, 2, 3, y la realidad es francamente dolorosa, dramática, y ha tenido mucho apoyo, mucha reacción. Por eso necesitamos que avance rápido, por eso nuevamente le agradezco a ustedes, a todos los firmantes, y también a todos los diputados y diputadas de distintas arenas políticas, diciendo que en la sala, cuando esto llegue, lo van a apoyar, porque es de toda justicia contra los hijos, las hijas, hacia los hijos e hijas, y por supuesto que a las madres que día a día se rompen el lomo por mantener a su familia. Eso es en líneas generales, diputada presidenta Patricia Rubio, y muchas gracias nuevamente, y gracias Matías por avisarme. Ofrezco la palabra, pero antes quisiera yo contarle que nosotros hace un par de meses atrás también esta comisión despachó el proyecto de registro de deudores de pensiones de alimentos, que también sé que aquí tenemos colegas, ¿no es cierto?, diputados como la diputada Castillo, el diputado Zafirio, la misma diputada Gil, el diputado Durán, trabajaron varios proyectos, pero bueno, para que saliera, y salió, gracias a Dios, como digo yo, rápidamente desde esta comisión, se despachó, fue a Senado y hoy día está. Por lo tanto, también esta iniciativa yo al menos la valoro de parte también de usted, porque si bien pueden ser cosas, pero son cosas súper distintas y que también viene a hacer justicia, como dice usted, con esto. Y yo creo que las primeras personas que tenemos cargos públicos somos los que tenemos que dar el ejemplo en este país. Ya basta, ¿no es cierto?, de este tipo de abusos también, ya sean, ¿no es cierto?, para madres o padres que también se hacen a veces cargo de sus hijos e hijas. Eso, y ofrezco la palabra a la diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros en esta comisión venimos hace mucho tiempo trabajando el tema de las pensiones de alimentos. La diputada Marzán, que está presente, fue parte de esta comisión también, y también ha sido autora o coautora de varias iniciativas que hemos visto. Tenemos despachado hace más de un año el proyecto de ley que establece la deuda de pensiones de alimentos como maltrato habitual y por lo tanto como un delito. Ese proyecto hoy día está durmiendo en el Senado hace más de un año. Despachamos después el proyecto que presentó el gobierno después de la participación en una mesa de pensiones de alimentos donde hubieron personas de la sociedad civil, académicos y académicas. Yo estuve presente también en representación de esta comisión, y el diputado Rocafull también con el diputado Lonton fueron parte. Se presentó un proyecto, el cual también lo despachamos hace un tiempo y también está en el Senado. Hemos presentado proyectos para que, por ejemplo, el deudor de alimentos, por regla general, se le deban descontar por planilla las pensiones de alimentos. Hemos presentado proyectos para que los deudores de alimentos y las deudas de alimentos sean de primera clase, incluso anteriores a las deudas hipotecarias o deudas que se puedan tener con el retail. Hemos trabajado mucho, levantamos la propuesta también colectivamente de Fondo Solidario de Pensiones de Alimentos, para que el Estado se haga cargo del pago de la pensión y luego se le cobre al deudor.
Bueno, esa iniciativa en particular, además, después hay otro proyecto de ley que se presentó por otras diputadas. Yo lamento que se hayan de alguna manera apropiado del trabajo que se hizo en esta comisión, porque además ese proyecto tiene problemas de constitucionalidad y nosotros hemos trabajado constantemente por la vía de los proyectos de resolución, por la vía del diálogo permanente con el gobierno para intentar buscar una solución estatal respecto a las pensiones. Nos parece que las pensiones es parte también de las materias de seguridad social, y este proyecto que me invita a participar la diputada Marzán es un proyecto de toda justicia. La contingencia hoy día nos da la oportunidad de poder intervenir en esta materia, que es una materia que hay otros proyectos también, hay que decirlo, a propósito de un caso anterior también en la comuna de Renca, cuando había quedado fuera de competencia el alcalde Castro y la única persona que estaba en la papeleta tenía querellas por violencia intrafamiliar. También presentamos un proyecto relacionado con esta materia, que es un proyecto que, como modifica la ley electoral, quedó en la Comisión de Gobierno Interior, que podríamos también pedir y traer a la vista y tramitarlos conjuntamente, porque están muy relacionados, tiene que ver con la idoneidad de las personas que pretenden ejercer cargos públicos. Ayer la diputada Marzán lo dijo muy claramente en el punto de prensa: si tienen deuda de pensión, olvídense de la elección. La responsabilidad social que implica un cargo de representación popular es muy grande. Nosotros como representantes debemos cuidar a la ciudadanía, y si no somos capaces de que las personas que están postulando en estos cargos tengan los más altos estándares en función del cuidado de lo más importante, que es el cuidado de sus propios hijos, no podemos permitir que sean candidatos o candidatas, presidenta. Temas como la violencia de género, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y la violencia económica particularmente, en el caso del pago de las pensiones de alimentos, no son cuestiones de la vida privada, como dijo la vocera del candidato que pone este tema sobre la mesa. No son temas de la vida privada. La vida privada tiene que ver con otras cosas. Esto tiene que ver con los derechos de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de ponerlos en resguardo. Por eso, presidenta, yo le agradezco que lo haya puesto rápidamente en tabla. Creo que, insisto, la contingencia nos obliga a tener que legislar rápidamente sobre esta materia, y también pido a la comisión que solicitemos colectivamente traer el proyecto que presentamos anteriormente cuando se genera este caso a propósito de la elección municipal en Renca, cuando la única persona que estaba en la papeleta era una persona que tenía querellas por parte del Ministerio de la Mujer, incluso, por ser un agresor de género. Eso, presidenta, muchas gracias. Ojalá que lo podamos ver rápidamente. Esto es una materia que hemos escuchado muchas intervenciones a lo largo de los otros proyectos que hemos revisado en esta comisión. Sin perjuicio de eso, tenemos que cumplir con el trámite de recibir las audiencias, y me gustaría también poder hacer algunas invitaciones. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. ¿Nos puede enviar, diputada Castillo, lo otro del otro proyecto, que por favor? Sí, Los datos yo por favor. les mando el boletín. ¿Me lo envías a mí igual, por favor, diputada? Gracias. Ofrezco la palabra sobre el tema. Diputado Lonton. Gracias, presidenta. Presidenta, sí, a ver, un poco siguiendo la línea de la diputada Castillo, primero obviamente agradecer el proyecto, valorar el proyecto. Creo que los estándares hoy día nos exigen terminar con esta cultura del incumplimiento, y primero que todo las autoridades tienen que no solamente dar el ejemplo, sino que estar y tener las credenciales limpias con respecto a su rol como padres de familia, y en ese sentido creo que es fundamental poder avanzar en ese sentido. Nosotros, bien lo decía la diputada Castillo, sacamos un proyecto que está en el Senado, que esperemos que vuelva próximamente en tercer trámite, donde incorporamos varios elementos que tienen que ver con las autoridades. En este caso incorporamos todo lo que tiene que ver con el descuento
del sueldo de los legisladores o bien de las autoridades, los funcionarios públicos o autoridades designadas, y también avanzamos lo que tiene que ver con la declaración de intereses y patrimonio, entendiendo que las pensiones de alimentos tienen que ser declaradas y tienen que constar en la declaración de intereses y patrimonio para visualizar, más allá del registro que incorpora, que creamos en ese proyecto de ley y que en definitiva va a atacar también el patrimonio de los deudores y mejorar la persecución de los delitos. Incorporamos incluso el registro de prófugos en ese proyecto, porque hoy día uno de los grandes problemas tiene que ver con la persecución, tiene que ver con la notificación y tiene que ver con el pago parcial y otros elementos con los cuales hoy día la ley tiene ciertos flancos que permite eludir el cumplimiento de la misma, y en ese sentido avanzamos de manera importante también en lo que tiene que ver con el descuento en el sueldo de los trabajadores, el finiquito, etcétera, la inscripción de vehículos, inscripción de los bienes raíces, el descuento que tiene que ver para efectos de poder inscribirlo, etcétera, etcétera. Y creo que este proyecto claramente también va en esa línea, que los legisladores y autoridades designadas no pueden ejercer cargos públicos mientras tengan una deuda por pensión de alimentos, algo tan reprochable como no ser capaces ni siquiera de hacerse responsables por su familia, en este caso por sus hijos, menos pueden hacerse responsables de dirigir o bien ocupar un cargo público de representación popular. Ahora, mi duda que tengo, Presidenta, es respecto a... Yo no tengo el proyecto acá porque creo que se incorporó sobre tabla, es la modificación, porque yo recuerdo que aquella vez la modificación la queríamos hacer, porque habíamos pensado también en este tema, pero la queríamos hacer sobre la ley, se pensó sobre la ley de pensión de alimentos, pero en definitiva no lo hicimos porque los cargos de elección popular tienen distintas legislaciones, tienen distintas leyes, incluso la Constitución que rige las inhabilidades para poder ser candidato. En este caso tenemos los cargos de senadores, diputados y presidente de la República que se rigen por la Constitución política, por lo tanto ahí habría que hacer una modificación a la Constitución política del Estado, que tiene un quórum superior, y también las leyes orgánicas que rigen los cargos de elección popular, en este caso alcaldes, consejeros regionales, concejales, que tienen un quórum también superior. Por lo tanto, porque son leyes orgánicas constitucionales, por lo tanto, yo no tengo el proyecto a la vista, pero creo que ese es un elemento a considerar a la hora de poder legislar de manera adecuada y que esto pueda, en definitiva, poder convertirse en ley de la República. No sé si nos puede aclarar ese punto el secretario presidente. Muy bien, diputado. Vamos a consultar al secretario si puede ser. Por favor, secretario. Muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, tenemos que ver justamente en la etapa, en la discusión general, todos estos bemoles. Si hay constitucionalidad, no hay constitucionalidad, si hay admisibilidad, si no hay admisibilidad, si hay superposición de normas o si hay normas contradictorias, y evidentemente que si hay cuerpos legislativos de mayor jerarquía que deban ser modificados, porque de lo contrario podríamos caer en una inconstitucionalidad. Este es el minuto para verlo, en la discusión general. Por eso es que, al igual que en el proyecto de ley anterior, solicité que los asesores parlamentarios puedan intervenir para que hagan valer todos estos puntos hasta antes de la votación en general, porque ya ha votado en general, inmediatamente la comisión hace suyo el proyecto y el procedimiento legislativo nos lleva necesariamente a la discusión particular y de ahí a la sala. Por eso le digo que este es el minuto. Así que muchas gracias por la pregunta, don Andrés, pero esa es la respuesta. Justamente estamos en la etapa para hacer todas estas observaciones. Sí, Presidenta. Diputado Lonton. Sí, no, solamente era la consulta respecto, porque no tengo el proyecto, porque como se puso sobre tabla, si es que la modificación alude a la ley de pensión de alimentos o es una modificación constitucional a la ley orgánica. Esa era la pregunta. Con efectos de poder, obviamente, corregirlo durante la discusión en general. No es así y es No sé si cortito. está el proyecto.
La diputada Marzal le va a responder de inmediato, diputado López. No, diputado Ya, Longton, ¿cómo gracias. está? Hola, ¿cómo está Hola, Andrés, Caro. diputado? No, mira, es súper simple el proyecto y es solamente se refiere a las postulaciones. Si alguna persona tiene deudas de pensión de alimentos, no puede postular. No Ya, alude ni toca otro tema, es nada más que eso. Partiendo de esa base, no puede postular ni él ni ella, porque también entendamos que hay mujeres que son las menos, pero que también no se hacen cargo de sus sí, hijos y también están en situación de deber de alimentos, no pueden postular a cargos de elección popular o a cargos públicos, como contaba yo, ni sí. ministros, ministras, en fin. Pero solamente toca ese punto, diputado. Sí, Presidenta, sí, mi Sí, duda, una pregunta más a la diputada Marzán. ¿Qué le modifica? Lo que pasa es que mi duda tiene que ver con los quórum, porque como esto está regulado en la Constitución y en las leyes orgánicas que regulan los cargos de elección popular, la modificación tiene que ir a esos cuerpos legales. Entonces, yo no tengo el proyecto a mano. Entonces, la pregunta es a la diputada Marzán, por su intermedio, es: ¿esta modificación modifica la ley de pensión de alimentos o modifica las leyes orgánicas y la Constitución No, que la regulan ley, estos cargos de elección popular? no, la ley 14.000, perdón. Sí, pensión de ley 11.000, 14.908. claro, Exactamente. ahí yo creo que, bueno, por su intermedio, Presidenta, creo que habría que hacer una corrección para que no sea inconstitucional esa modificación, porque como la ley de pensión de alimentos es una ley ordinaria común, es decir, requiere quórum simple, y estas inhabilidades están regidas en leyes que requieren un quórum superior. eh, Creo que es necesario ahí hacer las modificaciones pertinentes a esos cuerpos legales, para efectos de que la ley pueda ser constitucional y no transgreder esas normas a través de un quórum de ley simple. Eso, Presidente. Presidenta, ya, Raúl, le iba a pedir yo al secretario igual que aclarara un poquito, o diputado Raúl Soto. sí, no, Presidenta, solamente para apoyar la iniciativa de la diputada Marzán y todos quienes suscriben. Creo que, bueno, el caso recientemente conocido, ¿verdad? El candidato presidencial Franco Parisi, el caso probablemente más evidente, paradigmático respecto de situaciones que éticamente a esta altura del partido debiesen ser simplemente inadmisibles y rechazados por todo, digamos. O sea, hay ciertos mínimos, una línea roja que de cierta manera se ha cruzado con un consenso tácito, digamos, donde entendemos que hay cosas que simplemente no son permisibles para personas que quieren aspirar, ¿verdad?, a cargos de representación popular, y en esa línea apoyar absolutamente esta iniciativa, que se le dé toda la celeridad, urgencia y apoyo que requiere para que avance, digamos, en su tramitación. Obviamente habrá que hacer las precisiones que correspondan, ahí adecuar lo que haya que adecuar, pues, para efectos de tener los consensos necesarios verdad, ver el tema de la técnica legislativa, revisar efectivamente el tema de los quórums, de la ley, qué sé yo, todo lo que sea necesario, pero obviamente que la voluntad absoluta de avanzar apoyando esta iniciativa, porque es de toda justicia que se legisle en esta materia. Yo quizás la única duda que tendría, ¿no?, sería respecto de, claro, porque lo que se está planteando, entiendo, es que no se pueda postular. Hoy día estamos, sin embargo, en un proceso ya avanzado, donde las inscripciones para las próximas elecciones ya están realizadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto afectaría, por ejemplo, eventualmente de aprobarse a aquellas candidaturas que ya están inscritas? Entonces, quizás la reacción debiese ir en la línea no de inhabilidad para postular, sino que más bien inhabilidad para ejercer el cargo respectivo, para efectos de que de alguna u otra manera aquellas personas que están ya con un proceso de este tipo de deudas, ¿verdad?, tengan la obligación de poder cumplir con aquello y ponerse al día. No sé, estoy pensando en voz alta, presidente, pero lo importante es que
Ojalá se pueda generar un consenso, espero que unánime, digamos, respecto de este proyecto para que pueda avanzar rápidamente y para que ojalá se dé una señal contundente al país respecto de la intolerancia que todos debemos mostrar respecto a este tipo de circunstancias. Sí, por supuesto, diputado Soto, pero también para tranquilidad de todos, estamos con, ¿no es cierto? Vamos a empezar a discutirlo, si hay que hacer alguna indicación se le hace, pero lo importante es avanzar. O sea, yo creo, usted lo Así dijo, es. diputado Soto, no, y también la diputada Marzán, ¿no es cierto?, autora de esta modificación a la ley, o sea, no podemos dejar que sigan sucediendo estas cosas, pues ya la gente a nosotros hoy día nos exige otra y nosotros tenemos que estar a la altura de los tiempos cambiaron y tenemos que estar a esa altura. Ofrezco la palabra sobre el tema. ¿Nadie más? Sí, diputada Marzán. Repito, gracias, presidenta. Que tomando las palabras de la diputada Erika, claro, no es lo mismo inadmisible que inconstitucional. Esto pasó a la admisibilidad claramente en la oficina, o sea, esto se revisan y que te contrarrevisan. Y justamente estamos acá para tramitarlo, enriquecerlo, invitar quizás a quien pueda venir a aportar con respecto a este punto. Yo creo que es muy importante, quizás, como propuesta, presidenta, que dentro del o de la especialista en la materia que podamos invitar o que se pueda invitar, yo creo que es importante también la voz de alguna organización de este grupo de madres que existen a lo largo de Chile. Hay varias, está lo que yo contaba en un momento, Resistencia Materna, que está en distintos lugares del país, pago efectivo de deuda de pensión, alimentos de pensión. Hay varias organizaciones, creo que sería muy importante que ellas también vinieran a poner su piel y su alma en esto para que nos cuenten cómo lo recibieron, qué es lo que sienten con estos proyectos, cómo nos pueden aportar y también a especialistas en la materia que nos puedan insumar y enriquecer obviamente el proyecto, que es la idea de que esté en esta comisión. Por supuesto. Y entonces, ofrezco la palabra bajo el mismo tema. Señores diputados, diputadas. Diputado Zafirio, ¿alguna que lo veo ahí como... Sí, meditando? ¿No? Saludarlo, diputado, saludarlo. ¿Terminó la discusión del cuarto retiro o no? Sí, ya. Pues se terminó por hoy, seguimos el lunes. Terminemos para que nos cuente el diputado Zafirio. Se aprobó una norma importante, digamos. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Presidenta, solamente indicar a los señores y señoras diputados que como iniciamos la tramitación legislativa de los dos proyectos de ley que ahora están en tabla, también entramos en el periodo en que háganos llegar a la Secretaría los invitados o las personas que quieran que expongan, cosa de ir acotando el debate, y en la medida que este debate sea fructífero, van a salir mejores indicaciones para ir avanzando, como dice la presidenta, en el despacho de este proyecto de ley. Así que lo pueden mandar al grupal o al correo electrónico de la comisión para que vayan llegando sus invitados. Muchas gracias. Bajo el mismo contexto, señores diputados y diputadas, como son temas que ustedes han visto a lo largo ya, estoy seguro que René, muchos años que nos lleva a más tiempo que nosotros acá, y otros igual hace mucho tiempo, démonos plazo, yo creo que démonos unas dos, si podemos escuchar a instituciones uno o dos, ojalá, yo soy de la misma forma de participar, y después ojalá que lo podamos sacar, porque entiendo que después vamos a estar todos ocupados en otras cosas, entonces tratemos sobre todo este proyecto de la diputada Marzán, por lo cual también me parece súper importante lo que dice también la diputada, el proyecto que nos viene a plantear la diputada Erika Olivera, de podernos trabajar en paralelo como hoy día y poderlo hacer, ¿no es cierto?, de una forma más ágil y rápida. Eso también lo pediría para a todos y a todas, como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Ya. Entonces acordamos verlo los dos de forma ¿Presidenta? paralela. ¿Sí? ¿Presidenta? Diputada Sí. Castillo.
Sí, yo no tengo ningún problema con lo que usted propone de verlos en forma paralela. Lo que sí creo que hay que tener el resguardo que a veces las sesiones se nos hacen muy cortas. Entonces, cuando hemos citado a ver dos proyectos, bueno, en este caso no, porque son las presentaciones de los proyectos, pero que si bien los podemos ver paralelos, que vamos teniendo, no sé, una sesión intercalada con la otra, porque si no, nunca nos alcanza el tiempo, fantaseamos con que los podemos tramitar el mismo día, pero siempre se nos atrasa uno, entonces le vamos quitando tiempo a los proyectos. Entonces, veamos los paralelos, pero por sesiones intercaladas. Esa es mi propuesta. Sí, por supuesto. Entonces, ¿tomamos el acuerdo de lo que planteado? ¿Sí? Sí, ya entonces en forma intercalada lo comenzamos a trabajar. Me voy a despedir, Presidenta. Disculpe, solamente agradecer nuevamente el apoyo suyo para poner en tabla este proyecto que ya está teniendo reacciones de estas agrupaciones que yo les mencioné, y me parece que es del todo justo y hace ver un vacío que existe hoy día y que con la pandemia sabemos que solo explotó. Esto viene desde hace muchísimos años, esta vulneración existe y ahora con esta nueva situación de este señor vuelve a salir a la palestra, y yo creo que ya es momento de que ojalá podamos ponerle un punto final definitivo y positivo en beneficio de tantos hijos e hijas y por supuesto las madres que viven, conviven y entregan su amor diariamente hacia ellos y ellas. Ya, muchas gracias, Presidenta. ¿Son las 6:30? Sí, sí. Diputada Olivera, le ofrezco la palabra. Sí, Presidenta, bueno, yo no pertenezco a esta comisión, pero me quedé aquí porque votamos en desarrollo social y ya, bueno, terminamos. Pero también, primero agradecerle por permitirme venir a la comisión a exponer sobre el proyecto que ya mencionamos. Y agradecerle también a la comisión el poder revisar y obviamente uno siempre espera que esos proyectos vayan siempre buscando favorecer en este caso a la infancia. Y por supuesto agradecerle también a la diputada Marzán por la invitación a firmar el proyecto sobre las pensiones de alimentos. Creo que es un tema muy importante en nuestro país, pero más importante aún, sumándome a las palabras que han dicho algunos diputados acá respecto de las personas que ejercen algún cargo público o las personas que se presentan a alguna candidatura de elección popular. Creo que son los primeros y las primeras que debemos dar el ejemplo en ese sentido y en todo orden de cosas. Así que yo sumarme a todas las palabras y agradecer por la invitación y por supuesto que vamos a impulsar ahí junto a las diputadas y a ustedes todos estos proyectos que son muy importantes y que vuelvo a insistir y la diputada Marzán, coincidimos en una frase que estamos en el siglo XXI. Ya estamos en un siglo nuevo, han habido muchos cambios a nivel social mundial y también tienen que esos cambios ir con los cambios políticos. Por lo tanto, también hay que legislar con sentido de realidad, la realidad que estamos viviendo hoy día en el mundo y sobre todo en nuestro país, que es lo que nos corresponde a nosotros. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿no es cierto? Por haber cumplido el objeto de esta, ¿sí? ¿O todavía queda algo? A ver, de que algo haya Matías. Sí, señora Presidenta, solamente reiterar el último acuerdo para que quede bien preciso. Exacto. Se van a ir colocando en tabla los proyectos de ley, los dos que están actualmente en discusión o en tramitación legislativa, en la medida que vayan llegando los invitados. Hago presente porque yo ya tengo 2 invitados para el proyecto de la diputada Marzán. Así que, en principio, la próxima semana estaríamos poniendo eso en tabla para que lo tengan presente, señores diputados. Muchas gracias. Ahora sí. Y después vendría el de la diputada Sabat, que también lo está llevando la diputada Olivera. Y por tanto, reitero, vayan llegando sus invitados para ir acotando el debate y llegar rápidamente a la discusión particular. Gracias. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias y nos estamos viendo.